Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero informar que Ibi acaba de actualizar su afamado reproductor R3 en el R3 Pro Saber 2022. Aquí os traigo el R3 y el R3 Pro y os preguntaréis, ¿para qué nos enseñan modelos anteriores? Pues para que os hagáis una idea que lo que os vais a encontrar estéticamente es exactamente lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque la actualización es muy sutil y solo a grandes rasgos es del DAC interior que lleva. Es decir, actualizan el DAC y ya está. No cambian ni pantalla, ni batería, ni el sistema operativo, absolutamente nada. Con lo cual, cuando lo tengáis en la mano, no vais a poder diferenciar qué modelo tenéis. Si tenéis el anterior, prácticamente como no le pongáis como yo una pegatinita, no vais a diferenciar el modelo. Y es que esta actualización a mí me parece muy acertada, porque estamos hablando de un precio espectacular, $200 y 200 euros. Si hubiesen cambiado, digamos, hubiesen rediseñado el exterior, el interior, hubiesen puesto más batería, etcétera, etcétera, el precio ya se nos hubiese ido a 300 o 400 euros. Entonces, este reproductor es el que más venden ellos y está muy bien como está. Haciendo pequeños cambios sutiles en el interior, pues yo creo que va de maravilla. Pues nada, ahora vamos a ver más o menos las características que tiene, que prácticamente es lo mismo que la versión anterior. Lo más asombroso de este modelo es el precio que tiene, que son de $209 o euros. Y es que las posibilidades que te da este reproductor son tantas que la actualización de Ibi me parece súper acertada, ya que si hubieran cambiado el diseño, la batería, la pantalla, las conexiones, etcétera, estaríamos hablando de un precio muchísimo mayor, de unos $400 seguramente. Ibi ha debido pensar que si algo funciona, mejor no tocarlo y solo hacer unos cambios sutiles en su interior que hagan que el sonido suene mejor si cabe. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, porque no hay reproductores iguales en el mercado, sobre todo a este precio. Y ahora veremos cuáles son las actualizaciones que ha hecho. Bueno, aquí lo dice: el cohete de bolsillo actualizado con Dual ES 9219. Es realmente lo más destacable, que es el DAC que lleva. Fijaros que es que el diseño ya que tiene es espectacular. O sea, yo no encuentro otro en el mercado con tantas posibilidades, la verdad. Bueno, aquí destaca el Dual DAC, los osciladores de cristal y que también ya llega a los 16X en el MQA, que es lo máximo. Aquí nos vuelve a decir que lo que se ha cambiado es el doble DAC por uno más evolucionado y que se supone que os dará un mejor sonido, pero cuidado, aquí hay que tener en cuenta que todas estas cosas son sutiles, es decir, habrá gente que lo note y habrá gente que no, porque en el anterior modelo ya era muy bueno. Entonces estamos hablando de afinaciones, ¿sabes? Que a lo mejor lo notas o a lo mejor no, pero lo que sí que está garantizado es el buen sonido. Después también nos dice que tiene los osciladores de cristal que, pues eso, tratan de manejar las transmisiones de audio con la máxima precisión. También lo han actualizado. Aquí una de las cosas que me parece destacable en este reproductor es que han potenciado tanto la salida balanceada como la normal, que eso siempre viene bien, porque cuando tú lo conectas pues a una fuente externa, a un equipo de sonido, pues siempre quieres que la salida del audio tenga bastante potencia. Después nos dice que tiene soporte para el Tidal y el Cubo Boost, que eso ya lo tenía el anterior. El despliegue del MQA a 16X, que es lo máximo. Después nos dice que también tiene soporte para todo tipo de formatos, que eso está genial. Y aquí lo más destacable de este reproductor, sin lugar a dudas, es esto: es opciones de expansión más allá de su imaginación. Dice, es la navaja suiza portátil de los dispositivos de audio, sin lugar a dudas, porque fijaros, lo puedes utilizar como fuente digital, lo puedes utilizar como DAC USB,
como receptor Bluetooth, como transmisor Bluetooth, receptor de música Wi-Fi. Y es que lo tiene todo, o sea, puedes hacer de todo con él. Después aquí nos dice que el iOS se encarga de todo, ¿vale? Ellos prometen que también van a actualizar el sistema operativo, que está en continua evolución. Eso me parece genial porque no estamos hablando del típico sistema operativo que te lleva un reproductor y que está estancado, que tiene fallos. Pues no, estos sí que hacen énfasis en eso, en que lo van a actualizar, y me parece estupendo. Después tiene el Ivy Link, que esto ya lo tenía en los anteriores modelos, y que ese es un control remoto, es decir, pues tú el Ivy lo conectas a donde quieras y entonces con tu móvil pues puedes controlar el volumen, las listas de reproducción, etcétera, etcétera. Eso como un mando a distancia, está muy bien. Después aquí ellos tienen su propio códec de transmisión de Bluetooth. Ellos dicen que llegan hasta 1,2 megabytes. Me parece eso estupendo, si es así. Hasta ahora el LDAC de Sony a 990 era lo máximo, pero si ellos dicen que llegan a 1,2, genial. Después, lo que me parece muy divertido es el ecualizador que lleva, porque a la hora de clasificar pues las diferentes, pues los agudos, los medios, los bajos, ellos lo llaman diferente, ¿no? Por ejemplo, el bajo lo llaman que si lo quieres delgado, dinámico, profundo. El medio, por ejemplo, ya hablan de las voces, los contornos femeninos, etc. Y el agudo, pues el aire como lo quieres, etc. Entonces, con esto la verdad es que tienes mucha diversión. También puedes personalizar el sistema operativo poniendo fotos de fondo. Tiene podómetro, esto la verdad es que yo jamás lo he usado. Después te dice lo del Wi-Fi, que tiene doble banda, el Bluetooth 5.0 con todos los códecs disponibles. La batería es exactamente como el anterior reproductor, que es de 1600 amperios. Y después aquí lo destacable, vamos a hacer la comparativa. Mirad, el anterior modelo y el de 2022. Fijaros, prácticamente es lo mismo, quitando el DAC, ¿vale? Que se actualiza del 9218 al 9219. La batería, como veis, es la misma, y aquí lo destacable es la potencia de salida, que esto me parece muy importante. Y aquí, como podéis ver, tenéis más potencia, entonces eso está genial para poderlo conectar a donde queráis y que tengáis más potencia, ¿no? Pues nada, chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!